Meditando un poco en la palabra de Dios, de el por qué fue creada la humanidad o la finalidad por la que fuimos creados, cuando la palabra de Dios nos dice en Colosenses 1:15, dice, Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, las visibles y las invisibles. Entonces, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Imagen en qué forma? ¿Semejanza en qué forma? Y por una parte, muchas personas creen que fuimos nosotros creados antes que Jesús, que la humanidad de Jesús. Pero la palabra de Dios dice que Jesús es el primogénito de entre toda la creación. Entonces Jesús, su humanidad fue creada, pero su divinidad no. Su divinidad es de la misma naturaleza que el Padre. Es infinita. Él no pudo haber sido creado. Él es engendrado por el Padre. Nosotros fuimos creados. Entonces, si el Evangelio de San Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, Jesús ya existía antes de que empezara la creación. Precisamente la creación fue creada por la palabra de Dios, por Jesús, palabra, por el Verbo encarnado. Entonces surge la pregunta, ¿por qué es que Jesús se encarnó? Que el Hijo de Dios se encarnó, que se hizo hombre. Y cualquiera pudiéramos responder, pues para salvarnos. Pero cuando en la mente de Dios surgió la encarnación de su Hijo, todavía la creación no había caído en pecado, todavía no había de que la salvaran. Entonces, escudriñando las Escrituras, necesitamos ver primero quién es Dios, qué es Dios. Y la palabra de Dios en Primera de Juan 4, versículo 8 dice que Dios es amor. Ahora de ahí vamos a ver qué es amor, qué significa amor, qué es el amor. Porque en la mente humana el amor puede tener muchos límites, es muy pequeño, pero ya hablando al nivel de lo que es amor, al nivel de Dios, ahí podemos darnos cuenta que el amor tiene que ser perfecto y el amor es en Dios, el amor de Dios es infinito, inmenso, eterno, por lo tanto tiene que ser perfectísimo. No debe de haber nada que tenga algo que lo contamine, algo que por alguna razón el amor quede imperfecto. Entonces, si Dios es amor, el amor que es, para que el amor sea perfecto, tiene que haber primero un movimiento de darse, de dar. El amor se tiene que dar, donarse, es darse. No puede uno tener un amor en sí mismo cerrado, pero hasta ahí decir yo me amo, pero, pero se queda ahí encerrado sin que ese amor se done, sin que ese amor se dé, porque ya sería egocéntrico. Entonces Dios tenía que salir ese amor, tenía que ver a alguien que lo reciba, ese amor, pero todavía no es perfecto ese amor. Ese amor tiene que ser recíproco, tiene que regresar. El que lo recibe tiene que regresarlo de la misma manera, de la misma magnitud, del mismo tamaño que lo recibe, así lo tiene que regresar hacia el ser que lo está
que se está donando en él. De ahí se genera la persona del Hijo. Dios, en Dios se engendra el Hijo, que es la persona que va a recibir el amor de Dios. Y como es de la misma naturaleza de Dios, siendo Él mismo Dios, Él es capaz de regresar intacto ese amor de la misma grandeza que lo está recibiendo, así lo está regresando al Padre. Entonces allí ya se ve un amor más perfecto que se está llevando a cabo. El movimiento de dar, el movimiento de recibir y el movimiento de regresar. Entonces, en ese movimiento que existe de dar y recibir, surge el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces ahí se completa el amor de Dios y podemos decir entonces a cuál de las personas le podemos atribuir que Dios es amor. Y pudiéramos decir fácilmente es el Espíritu Santo, porque es lo que está surgiendo de entre ese amor que se da, que se recibe y se regresa. Surge el Espíritu Santo. Pero hasta ahí, en cuanto a la divinidad de Dios, quedaría completo ese amor, que es Dios. Pero de ahí ya quedó como algo que quedó incompleto, pudiéramos decir, que en la persona de Jesús quedó la humanidad, la parte humana, que quedó hecha una con su humanidad, con su naturaleza divina, porque Jesús es de naturaleza humana y naturaleza divina. Entonces esa persona de Jesús, como tiene esas dos naturalezas, la parte de la naturaleza divina queda completa. Ahora queda en la interrogante de la parte por la naturaleza humana. ¿Qué hace el Hijo? Que dice al Padre, Padre, aquí yo estoy, yo me encargo de eso. Entonces crea a la humanidad y en una persona que es creada como nosotros, un ser humano, ahí se puede ver fácil el reflejo, que nosotros tenemos naturaleza humana, pero Jesús nos comparte su naturaleza divina y por eso tenemos una parte que es una naturaleza espiritual que nos viene de parte de Jesús, que Él es Dios, que nos está compartiendo su naturaleza, pero nosotros ya somos una naturaleza que es creada, la parte espiritual. Entonces, para que el amor que se le debe de regresar a Jesús sea completo y llegue a formar, a cerrar ese amor que se le tenía que dar a Dios en cuanto al nivel Dios merece el amor que se espera para que sea completo, por la parte humana se tiene que completar. Entonces Dios nos crea a nosotros para poder llevar esa parte que falta de amor al Padre y a Jesús para que quede completo y que quede perfecto también ese amor. Por eso es que cuando Dios creó a Adán y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Imagen de qué? ¿Qué es una imagen? Cuando nosotros nos vemos, por ejemplo, en el espejo, vemos que nuestra imagen física. ¿Y semejanza? ¿Cuál es la semejanza? La semejanza que es de Dios, el parecido en cuanto al acto. Como por ejemplo, cuando nosotros vemos una persona y esa persona actúa igual a su papá o a su tío o a X persona y dice uno, oh, es igualito a tal persona. Entonces esa es la semejanza con la cual nos crió Dios a nosotros. ¿Y cuál era ese motivo? ¿Con qué fin nos creó Dios a nosotros
con esa semejanza, que por cierto se perdió con el pecado original, pues con el fin de que nosotros seamos como Dios, que seamos dioses, para tener la misma capacidad de amar a Dios a su mismo nivel. Pero desafortunadamente se perdió con el pecado original. Entonces, ah, podemos ver que el Catecismo de la Iglesia nos enseña en el numeral 460, dice: el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Y lo podemos ver en 2 de Pedro 1:4. Dice: porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convierta en hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Entonces, la finalidad de que Dios creó al hombre es para complementar la parte humana de humanidad de la persona de Jesús, para darle el amor completo que se merece Dios. Entonces, cuando Adán falla, se pierde totalmente esa semejanza que había del hombre con Dios. Entonces, ¿qué le queda a Jesucristo? Pues entonces sí, padecer lo que padeció para recuperar otra vez, para regresarle a Dios, para repararle a Dios lo que se le ofendió, lo que se le ofende, porque Jesús toma todo el pecado de todo el mundo, desde Adán hasta todas las generaciones, las de ahorita y las futuras generaciones, y el pecado lo asume, lo hace de él. ¿Para qué? Para pagarlo, para repararle al Padre, y quede pagado todo lo que se le ofendió al Padre, para recuperar ese amor que las criaturas le deberíamos de dar junto con Jesús, y que se le pueda dar como Dios lo merece. O sea, que nosotros estamos creados para llegar a ser Dios, con Jesús, pero no igual que Dios, porque sería una herejía lo que estoy diciendo, porque seríamos como Dios, pero para regresarle el amor que se merece al nivel de Dios. Pero ya somos criaturas finitas y Jesús es infinito, Él es generado, Él no es creado. Él es de la misma naturaleza de Dios, nosotros no. Nosotros tenemos una naturaleza humana que es finita, es creada. Entonces, no es que seamos dioses, es que seamos como Dios, para poder tener esa capacidad de amarle a Dios a nivel de Dios. Entonces, el decir nosotros que somos justificados porque hacemos buenas obras solamente, que somos justificados por esto, por aquello, y ya la tenemos hecha, no. Somos nosotros, más bien tenemos la responsabilidad de llegar a recuperar lo que quiso Jesús que fuéramos al crearnos. Depende de nosotros, porque Él ya pagó la ofensa que se le hizo a Dios por nosotros, eso sí, porque nosotros no seríamos capaces de pagarle. Pero ahora nos queda a nosotros esforzarnos para poder hacer que esa divinidad de Jesús habite en nosotros, y nosotros actuar como actuó Jesús, invitarlo a que actúe en nosotros, a que nosotros lo invitemos a que viva en nosotros, a que nosotros lleguemos a pensar como Jesús, lleguemos a vivir como Jesús quiso, que nos esforcemos para que el día que lleguemos allá con Él, a su presencia, que tengamos la cara de decirle: Señor,
me esforcé para ser lo que tú querías que fuéramos. Pero pues sí, desafortunadamente la concupiscencia aquí ahorita en el mundo no nos permite llegar a ser plenamente como Jesús quería que fuéramos, pero es la intención y es la finalidad de que Dios creó a la humanidad. No es para que vengamos y tengamos una vida llena de placer, llena de todo lo que vemos ahorita en el mundo, vicios, de todo lo mal, puras cosas que ofenden a Dios, pero cosas que son para agradarle a Dios, para seguir reparando, para seguir llevando la vida que Dios quería desde el principio que tuviéramos. La dejamos tirada, la dejamos abandonada y vamos a llegar con las manos vacías. Entonces, hay muchos pasajes en la palabra de Dios donde nos da alusión de que la finalidad de nosotros es ser como la persona de Jesús. Fuimos creados nosotros a imagen y semejanza de Jesús, porque a veces nos queremos justificar al decir, o se nos hace fácil decir, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero hasta ahí la dejamos y no nos ponemos a pensar qué significa la imagen y semejanza que hay en nosotros y Dios. Y nos ponemos a pensar que Jesús fue creado después que nosotros. Recuerden que en Dios no existe el tiempo, todo es un acto que es vigente, es único y no es que queda en la historia porque Dios no tiene, en Dios no existe el tiempo, no existen los límites, no es nada, no existe nada como en nosotros. En nosotros vemos que Jesús se hizo carne, lo pudiéramos ver como si fuera en el tiempo, pero en la mente de Dios ya estaba y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Jesús, porque Él es Dios plenamente y hombre plenamente. Jesús, como Dios, quiso hacerse un cuerpo humano, tener otra naturaleza para poder completar ese amor, para que pudiera llegar a ser perfecto el amor de dar y recibir ese amor de la misma manera que Dios Padre lo estaba desahogando en él, de esa misma manera poder darlo al Padre pero cómo pudiera ser solamente con otra naturaleza. Y Jesús escogió una naturaleza humana, una persona como nosotros, se encarnó y se hizo como uno de nosotros, pero él fue primero en la mente de Dios. Él estaba primero para poder desahogar y llegar a perfeccionar completamente ese amor que solamente Dios puede recibir y solamente Dios puede dar. Entonces nosotros seríamos como esa parte que Jesús escogió para complementar ese amor perfecto, pero gracias a que tenía que ser ah, de voluntad propia, que nos dio la facultad nos dio memoria, inteligencia y voluntad para poder nosotros decidir, porque si nos hubiera hecho como un robot de decir, ustedes van a ser así y así, van a trabajar así y así, van a amar así y así, entonces ya no sería un amor perfecto, ya sería un amor forzado. Nos deja con la voluntad de nosotros decidir amar a Dios a través de la humanidad de Jesús, que también es Dios, con su divinidad, y ese amor llegar a la Santísima Trinidad y hacerlo todo perfecto para que encajara y ser nosotros partícipes de la Santísima Trinidad y de lo que es Dios. Por eso es que dice también la palabra de Dios de que nosotros podamos ser Dios con Jesús, Dios, que Jesús nos comparte su divinidad para poder nosotros llegar a, a complementar ese amor perfecto que Dios
merece como Dios y que el amor llegue a ser perfecto. Pero hay mucho más, pero bueno, pues en otra ocasión pudiéramos compartir un poco más. Muchas gracias. Bendiciones.